Nos acercamos ya a la lectura del Evangelio. Para ir siguiendo la secuencia, estamos ya en el 21º domingo del tiempo ordinario. Y hemos leído los anteriores y ahora nos corresponde para ir preparando el sentido que tiene el Evangelio. En cuanto transcurre la subida de Jesús a Jerusalén, Jesús forma a sus discípulos y responde a la pregunta planteada por un desconocido. Esta era una de las preguntas más debatidas de la época. ¿Cuántos serán salvados? ¿Mucho o pocos? En este pasaje escucharemos una de las lecciones más bellas de Jesús sobre la mesa abierta del Padre para todos, mesa en el que el Dios del reino acoge a todos los hombres y mujeres del mundo. Es verdad que es gratuito, pero que se requiere un compromiso claro, el de las exigencias que plantea el discípulo para poder acceder. Leamos el texto. Antes quisiera introducir un poco con el versículo que corresponde al Aleluya, que está tomado de el evangelista Juan, el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Es el versículo que introduce ya la lectura del Evangelio. Ahí está el canto para recibir a Jesucristo que nos va a hablar. Y en esta oportunidad, siguiendo el Evangelio según San Lucas, estamos en el capítulo 13, los versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Hasta aquí el texto de la palabra de Dios del evangelista según San Lucas. Ahora retomemos cuidadosamente nuestro texto. Dice: atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Con esta primera frase del Evangelio de este domingo, contemplamos la geografía que recorre Jesús, incansablemente misionero. Con la fuerza del Espíritu, que según se dijo en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo 18, pues Jesús va sembrando las semillas de la palabra en cada conglomerado humano
para hacer de él un jardín en el que germina la vida en abundancia. Al mismo tiempo, con libertad profética se va aproximando a la ciudad en la que lo aguarda su destino, y ni siquiera las amenazas contra su vida por parte del rey Herodes lo apartan de su camino. En este camino Jesús pues responde con firmeza las preguntas y requerimientos que se le plantean. Los hijos del Zebedeo en 9:54, la de los 3 candidatos al discipulado en 9:57, la del legista en el capítulo 10, versículo 26, la de Marta en el capítulo 10, verso 40, la de uno de los discípulos 11:1, la de una mujer anónima en medio de la multitud 11:27, la de otro legista en el banquete 11:45, la de un hermano menor que reclama la herencia 12:13, la de Pedro 12:41, la del jefe de la sinagoga 13:14. Si observamos bien, en todos los casos Jesús nunca deja de responder y siempre dice verdades incómodas, ateniéndose a la coherencia de su mensaje. Él no quiere engañar a nadie, pues con falsas ilusiones. La nueva pregunta para Jesús. En este camino se le plantea una nueva pregunta que lleva en el fondo una ironía. Señor, son pocos los que se salvan. ¿Qué trasfondo e implicaciones tiene pues esta pregunta? La pregunta tiene 2 presupuestos. Uno, Jesús ha sido presentado en este evangelio como el Salvador. Recordarán en 2:11 de este evangelio que se anuncia así que ha llegado el Salvador. Y Jesús ha planteado exigencias fuertes que pueden llevar a pensar que la salvación pues es muy complicada. Todavía hay una tercera idea en el fondo. ¿Será que tendrá éxito la misión de Jesús? ¿Cuántos llegarán hasta la meta siguiendo sus pasos? ¿Cuántos se quedarán en el camino? Esta pregunta no parece porque sí. Quien la hace parece tener en mente también el texto de Isaías 37:32 que dice: pues saldrá un resto de Jerusalén y supervivientes, salvados. Este esquema bíblico es de un resto de salvados de en medio de todo un pueblo pecador, el resto de Israel. No solamente estaba presente pues en la historia de Israel y en la predicación de los profetas, sino también en la cultura religiosa de los tiempos del Nuevo Testamento, y aún un poco más. El tema se volvió punto de discusión. Por ejemplo, mientras unos decían que solamente pocos serán salvados, por otro lado un grupo de escribas afirmaba que Israel entero tendrá parte en el mundo futuro. Así lo escribieron en la Mishnah, el Sanedrín, en el apartado Sanedrín 10:1, y solamente algunos pecadores particularmente culpables serán excluidos. También hoy escucharemos voces que le hacen eco a las 2 tendencias, pero ¿será que esta es una pregunta válida? En el Evangelio Jesús no las desprecia. Cada persona tiene que preguntarse por la salvación. El punto es cómo enfoca la cuestión. Cada persona tiene que preguntarse sobre este asunto. Por tanto, que hoy coloquemos en primer plano el tema de la salvación, pues viene al caso. En esto lo que en última instancia buscamos, todo debe apuntar allá. Por eso hay que estar atentos, porque aún la multiplicidad pues de actividades pastorales, todas ellas ciertamente importantes, puede llevarnos al peligro de perder de vista la búsqueda esencial.
bajo riesgo de perder al final todos los esfuerzos, todo debe estar encaminado hacia la salvación. Volviendo al texto, digamos que sí. ¿Cómo será enseguida la pregunta? No está bien planteada. Quien lo hizo al menos tuvo la valentía de expresarla y, como decimos hoy, dio donde era. ¿Cómo enfoca Jesús la respuesta? Jesús no responde directamente a la pregunta, sino que aprovecha la idea central y se pronuncia desde otro nivel de comprensión más profundo. Jesús no responde con aritmética, con cifras, y ni siquiera avanza aproximaciones sobre el número de salvados. Si bien dice una frase según la cual no podrán, lo dice como una sentencia perentoria, sino como un llamado de atención para que esto no suceda. Vemos así como Jesús toma distancia del mundo, de las especulaciones y más bien se concentra en lo que es necesario para salvarse. Al responder de esta manera, deja implícito que todo el que quiera podrá ser salvado, o sea, configurar la propia vida en la vida de Jesús. Para explicar esto, acude a dos imágenes muy dicientes que iluminan lo que es la entrada en el reino de Dios: la puerta estrecha y la puerta cerrada. La primera aparece como una sencilla comparación lograda en una sola frase. La segunda constituye toda una parábola. Pero hablemos ahora de la puerta estrecha, mientras tanto, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. La imagen que parece es la de una casa de considerables proporciones, en la cual después de la puerta principal sigue una gran sala de banquetes. Puerta estrecha es una figura. No es que la puerta tenga solamente pocos centímetros de ancho. No es que la puerta del reino haya obstáculos. No es que haya que dar codazos para entrar a la fuerza en medio de otros que quieren hacerlo al mismo tiempo. Simplemente quiere decir que hay que esforzarse, es decir, que los buenos propósitos no son suficientes. Hay que hacer cosas concretas para poder entrar. Ahora bien, con tampoco se quiere decir que una persona se salva solamente con sus propios esfuerzos. Es claro que no. Nadie se salva a sí mismo. En última instancia, todos somos salvados por Dios. El hecho es que esta no se logra sin nuestra participación. La pasividad no sirve. Si es verdad que Dios nos salva, también es verdad que nos toma en serio como personas libres y responsables. El término luchar que está en el texto, con esta misma intensidad un discípulo de Jesús debe canalizar sus mejores energías para vivir en santidad, no deseando otra cosa que alcanzar la comunión con Él, superando los obstáculos y distinguiendo lo prioritario de lo secundario. Este esfuerzo espiritual y moral será recalcado más adelante en este Evangelio en 16:16, y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. En la segunda parte de la respuesta, muchos pretenderán entrar y no podrán, vemos que de todas maneras Jesús se pronuncia en los mismos términos de la pregunta, pero como ya se dijo, dándole otra orientación. Se le preguntó si eran pocos los que alcanzarán la salvación. Jesús dice ahora que muchos no lo lograrán, manteniendo el presupuesto de que en principio ninguno es excluido.
Esta es una manera de decir que mucha gente que no quiere entrar ahora, muy probablemente querrá hacerlo más tarde, pero entonces ya no lo logrará. Y eso es lo que se va a ilustrar a continuación: la puerta cerrada y el ¿para qué? Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, tira el texto. La enseñanza anterior es completada. Debemos esforzarnos, es verdad, pero a tiempo. Un día con nuestra muerte, pues la puerta se cerrará y ahí se decidirá nuestro destino. Nosotros no disponemos del tiempo de manera indefinida. En ese momento en que se cierra la puerta y quien desease estar dentro ya debía haber entrado primero. Como se puede ver, es Dios quien cierra la puerta, no nosotros. La hora de la muerte se escapa a nuestro control, de ahí que haya que estar siempre preparados. En este momento la parábola describe pues las situaciones: la solicitud extemporánea para entrar y la declaración final de la exclusión. Segundo, el dolor inmenso de los que se quedaron fuera del banquete ante el precioso espectáculo de la salvación que perdieron. Inmediatamente después, Jesús concluye con un proverbio que hace la aplicación de la parábola: la solicitud extemporánea para entrar y la declaración final de la exclusión. La solicitud, dice Jesús: os pondréis, los que estéis fuera, a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Como lo dramatiza la parábola, ese no es el tiempo para tocar la puerta. Eso tenía que haberse hecho antes. Con esto se indica la seriedad del tiempo presente. Puesto que no tenemos soberanía sobre el tiempo, no conviene aplazar la conversión. Desde el principio hay que comenzar a vivir el itinerario que conduce a Dios. Es una mala decisión dejar para el tiempo de la vejez la preocupación para la salvación. La declaración final de la autoexclusión: no sé de dónde soy, dice Jesús. 2 veces se les dice: no los conozco. La frase citada calca la fórmula del veredicto de excomunión israelita. Con ella se declaraba la desvinculación de la comunidad y la ruptura de toda comunión personal con el implicado. ¿Por qué dice que no los conoce? Porque para participar de la comunión con Dios se exige la identificación con Él. Esto se expresa en las frases que siguen: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Retiraos de mí todos los agentes de iniquidad. El dolor inmenso de los que quedaron fuera del banquete ante el precioso espectáculo de la salvación que perdieron. Cuando vean, dice Jesús, es la amargura de la soledad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este es un gran sentimiento pues de impotencia. El llorar es expresión de duelo por lo que no se pudo alcanzar y que solo pueden ver de lejos. Por eso viene la alegría de la comunión. La vida eterna es presentada pues como una fiesta, y en esa fiesta está la participación pues de todos. Entonces la mirada de los excluidos va repasando lentamente la sala y van observando quiénes son los comensales del reino, cómo está compuesta la comunidad de los salvados, y señala ahí: estarán los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, estarán todos los profetas, estará la gente proveniente de 4 puntos cardinales, o sea, de todas las naciones del mundo. Pues bien, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos, dice el texto del Evangelio, para indicar que ciertamente el pueblo judío fue el primero llamado, pero como no lo aceptaron,
La gentilidad ocupa pues el primer lugar. Con estos pensamientos creo que podemos pues prepararnos para la celebración eucarística del domingo. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.